Y como adelantábamos al inicio de nuestra emisión, hoy Cuba recuerda la visita del Papa Juan Pablo II. Este momento marcó un hito en nuestro país, pues cubanas y cubanos, medios de prensa nacionales e internacionales, así como periodistas, pusieron la mira en este acontecimiento. ¿Cómo los periodistas asumen este tipo de eventos? Para darle respuesta a estas y otras interrogantes, me acompaña en nuestra sala de entrevistas la periodista del canal cubano de noticias, máster en ciencias, Esther Lilian González. Bienvenida. Gusto en acompañarte a ti, Arévalo, y a toda nuestra teleaudiencia. Efectivamente, del 19 de septiembre al 22 de septiembre llegaba por tercera vez a Cuba un sumo pontífice de la Iglesia Católica, el Papa Francisco. Estamos conmemorando la primera década de la llegada de Francisco a Cuba y nos antecedía un trabajo que particularmente disfruté mucho, pues precisamente en este año 2025 la Iglesia perdió al Papa el 21 de abril y precisamente es un trabajo que habla mucho de la comunicación de Francisco con la gente y de cómo era este Papa, este sumo pontífice de la Iglesia Católica, que hoy Cuba celebra su 10º aniversario de su primera visita. Esther, ¿has tenido la posibilidad de tener la cobertura de la visita de algún pastor, es decir, pastoral también aquí a nuestra nación? Cuéntanos sobre eso. A ver, la relación mía con las 3 visitas papales, la primera vez que vino Juan Pablo II en el año 1998, que abrió un camino de diálogo, y recordemos principalmente la frase de Juan Pablo II en Cuba, que decía que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Fue esta una visita histórica. Juan Pablo II fue recibido en el Aeropuerto Internacional José Martí y asistió a la Plaza de la Revolución a una de sus misas públicas, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Cuba se preparó, dicen la biografía precisamente de Juan Pablo II y de otros tantos del Vaticano que estuvieron con Juan Pablo II en su comitiva en esa visita en enero del año 1998, que Cuba había sido uno de los países que más había preparado para recibir a lo que se conoce como el Papa Viajero, porque Juan Pablo II abrió una era en la Iglesia Católica de impulsar los viajes apostólicos, de que los papas salieran de Roma, de sus habitáculos rodeados de las basílicas vaticanas, y que comenzaran a caminar el mundo. En un pontificado muy largo, Juan Pablo II tuvo más de 142 viajes apostólicos alrededor del mundo, y entonces uno de ellos fue a Cuba. Tuvimos esa suerte. Ya Juan Pablo II es San Juan Pablo II, fue santificado por la Iglesia Católica, y en ese momento yo estaba en la primaria. Pero recuerdo haber asistido a la misa en Santa Clara, dedicada a las familias, porque yo soy de Villa Clara, y fui con mi abuela a la misa. ¿Tuviste la oportunidad? Sí, y recuerdo haber visto a Juan Pablo II en el Papamóvil alrededor de lo que ahora se conoce como la Avenida del Papa en Santa Clara, alrededor de la Escuela Fajardo, Manuel Fajardo, allá en Santa Clara. Cuando vino Benedicto XVI a Cuba en marzo del año 2012, ya yo me había graduado de periodismo y contribuí a la preparación de mis colegas en Radio Rebelde, y trabajé desde la redacción de Haciendo Radio en la cobertura de la visita de Benedicto XVI. ¿Y cómo se prepara un periodista para ese tipo de cobertura? Mira, la preparación, Arévalo, tiene que ver mucho con la preparación cultural de cada uno de los periodistas. Tiene que ver mucho también con la formación propiamente de los periodistas, pero tiene que ver mucho con el tiempo de dedicación, porque son palabras que a veces son difíciles, vocablos que son difíciles, que no se utilizan mucho en el habla popular. Hay que conocer, por ejemplo, las estructuras de las misas, porque los papas, a pesar de ser jefes de Estado y de gobierno de la Ciudad del Vaticano, a partir del Pacto de Letrán de 1929,
los papas hacen visitas pastorales, estancias pastorales, donde ofician misas públicas, presiden misas públicas, y tienes que conocer entonces las estructuras de las misas, tienes que conocer entonces las estructuras de las celebraciones litúrgicas, conocer el clero que los recibe, conocer, digamos, también los lugares a los que va a visitar el Papa. También tienes que conocerte, obviamente, la historia del Papa que vas a contarle a la gente. Y también tienes que tener tal vez una gota de sensibilidad, porque en el caso de Francisco, que fue el tercer Papa que visitó en la historia de la Iglesia Católica en nuestro país, que es el que estamos conmemorando a partir del día de hoy, Francisco era un Papa muy sensible, de gestos muy bonitos, de gestos muy sensibles, de sonrisa, de sonreír, de hacer chistes, de saltarse el protocolo vaticano. Y a veces es interesante porque en las salas de prensa donde tú realizas la cobertura papal, te entregan los discursos del Papa. Y te entregan los discursos del Papa bajo, es decir, bajo secreto, que solamente pueden ser publicados posterior que el Papa realice su alocución. En el caso de Cuba, por ejemplo, el Papa Francisco se saltó el protocolo en 2 oportunidades. Es decir, no leyó lo que estaba y lo que teníamos nosotros los periodistas para trabajar. Y entonces eso, eso no es lo común en el Vaticano, porque todo lo que diga un Papa es considerado magisterio de la Iglesia Católica. Por tanto, es algo que se prepara con tiempo, que lo prepara personalmente el Papa, acompañado, ¿no?, de su clero, de sus asistentes, de su secretario personal, y es algo que luego puede trascender. Pero Francisco saltaba los protocolos, y en Cuba lo hizo durante el encuentro con el clero en la Catedral de La Habana y también en el encuentro con los jóvenes, que fue a las afueras de la Catedral de La Habana, precisamente en los predios del Centro Félix Varela, el antiguo Seminario San Carlos y San Ambrosio. Esther, siempre hay un momento que acompaña a uno, que uno recuerda con cariño, de estas oportunidades que has tenido de ver la historia. ¿Cuál recuerdas con afán, con cariño, que te ha marcado la vida? Mira, Francisco fue muy importante para Cuba y para nuestra gente. Recordemos que la visita de Francisco se da en el contexto del proceso de normalización de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Recordemos que Francisco llega a Cuba posterior a los anuncios del 17 de diciembre del año 2014, sí. Y precisamente se hicieron el 17 de diciembre del año 2014 porque era el cumpleaños de Francisco. Era el cumpleaños de Franciscus, como le dicen en italiano. Y era el cumpleaños de Francisco, y así lo decidió el general de ejército Raúl Castro Ruz y el presidente Barack Obama y sus comisiones negociadoras, porque Francisco estuvo en medio de ese proceso. A través del cardenal Jaime Ortega hizo llegar unas cartas a ambos presidentes para que la negociación entre Cuba y los Estados Unidos pues fluyera. Y él siempre dijo que él no había hecho nada, pero había un gesto. Y entonces incluso las delegaciones se reunieron en el Vaticano, que forma parte obviamente de la historia de mediaciones y de negociaciones en las cuales el Vaticano ha tenido un rol predominante. Entonces Francisco tuvo gestos muy bonitos en Cuba. Primero, Francisco vino a La Habana y después fue a los Estados Unidos. Es decir, que era una ruta crítica, ¿no? Vino a La Habana y después fue a los Estados Unidos. Segundo, Francisco era muy cercano para Cuba, y Cuba le tenía mucho agradecimiento a Francisco por ese gesto. Incluso hay una frase muy interesante del general de ejército Raúl Castro, donde dice en Roma, al visitar a Francisco en julio del año 2015, antes de la visita a La Habana y a Santiago de Cuba y a Holguín, que Raúl dice que si este Papa sigue así, posterior de reunirse con Francisco, si este Papa sigue así, yo creo que volveré al catolicismo. Entonces, había una cercanía de comunicación entre Francisco y los cubanos. Y entonces eso le daba a Francisco un toque especial. También Francisco hablaba español,
no habíamos tenido nunca un papa que hablara español. Como dijo Francisco cuando lo eligieron en el año 2013, han ido a buscar un papa al fin del mundo, a Argentina. Y entonces Francisco hablaba español y para los cubanos era muy fácil entender su magisterio, entender la forma de ser de Francisco porque era más cercana, un papa de habla hispana, era mucho más cercano para nosotros. Y yo recuerdo especialmente en la visita de Francisco, a mí me tocó la cobertura en Holguín. Se separaron los equipos de cobertura, tuvimos equipos de cobertura en La Habana, Holguín y Santiago de Cuba. Y a mí me tocó en Holguín, con Guillermo Piñeiro, era el director de Radio Rebelde que nos dirigía a nosotros, al equipo. Excelente director de Radio Rebelde, excelente director de Radio Rebelde. Hicimos una prueba en seco. Caminamos desde el aeropuerto internacional Fran País de Holguín hasta la Plaza Calixto García, haciendo como si estuviéramos contando el descenso del aeropuerto. A mí me tocó contar cuando Francisco tocaba la tierra holguinera, era recibido por las autoridades holguineras, y todo el tramo que Francisco salió del aeropuerto hasta que llegó a la Escatolina, que eran varios kilómetros en los que él iba en un carro cerrado, hasta que hubiera personas para ponerse en el papamóvil, y en la Escatolina iba otro integrante de nuestro equipo, que era Haroldo García, corresponsal de Radio Rebelde en Holguín. Y entonces, a partir de ahí, empezaba a contar Haroldo. Y yo estaba en la sala de prensa contando el resto, lo que te había contado anteriormente. Y después me tocaba, cuando Francisco entraba a la plaza, contar la entrada de Francisco a la Plaza Calixto García. Después la misa la hacía Humberto López, que es conductor también de nuestro canal cubano de noticias, pero en aquel momento era conductor y trabajaba con nosotros en Radio Rebelde. Y era muy simpático la empatía que creamos en el equipo. El equipo técnico era de la Rosa, el profesional del sonido de Radio Rebelde, espectacular también. Hicimos un equipo muy bonito. Y entonces a mí me gustó mucho porque me tocó estar en la conferencia de prensa del vocero de la Santa Sede, en aquel momento el padre Lombardi, y era muy peculiar porque los periodistas internacionales que acompañaban a Francisco le preguntaban a Francisco sobre su próxima estancia en los Estados Unidos, o le preguntaban a Francisco por qué en La Habana no se había reunido con personas que eran detractoras del gobierno cubano y por qué no se había reunido con ellos. Y entonces como que las preguntas iban hacia otro lugar. Y a mí me pareció interesante preguntarle al vocero de la Santa Sede cómo se sentía el Papa, cuando ya habían pasado más del 50% de su estancia en Cuba, si el Papa había tenido algún límite para hablar de su magisterio, para contar o para decidir lo que tenía que hacer, y cómo el Papa se sentía en su comunicación, en su diálogo con el Papa, con el pueblo cubano. Y bueno, ese fue el titular del día, porque el vocero explicó lo que decía Francisco sobre Cuba y cómo se había sentido el Papa en Cuba, que el Papa había tenido total libertad, como es normal, en una situación normal, y el Papa había expresado todo lo que había querido y todo lo que tenía preparado, e incluso se había saltado muchísimos protocolos porque se sentía muy feliz de estar en nuestra patria. Esther, tú sabes que siempre quedan algunas insatisfacciones, si lo hice bien o lo hice mal. ¿Consideras que el tratamiento que has dado a estos temas ha sido oportuno? A ver, hay cosas, Arévalos, que siempre quedan en el tintero. Sí. Y las visitas de los papas son cosas muy complejas. Generalmente se hacen todas en vivo. Y entonces a veces no te llegó a la mente la palabra oportuna, porque cuando haces una transmisión de ese tipo no existe un teleprompter, nadie te dice lo que va a suceder, nadie te cuenta lo que va a acontecer, ¿no? Y entonces todo es muy espontáneo. Todo es muy espontáneo. Entonces hay que estar siempre muy concentrado, y a veces la dinámica del trabajo es muy compleja, ¿no? Pero ese tipo de cosas a veces se liman con un poquito de más de preparación, de más de madurez.
Hay que decir que los periodistas cubanos tienen un referente para enfrentarse a este tipo de cobertura que nació de aquí, del sistema informativo de la televisión cubana, que es Maribel Puerto. Yo estoy como que siguiendo el legado de Maribel Puerto, una periodista nuestra que la perdimos, enfermó y murió, y a partir de ahí fue que yo comencé a atender los asuntos religiosos en nuestro país, pero es un proceso de... Siempre quedan insatisfacciones, te voy a ser completamente sincera, de cómo tenía que haberlo hecho de esta manera o hecho de esta otra forma, y a veces tú lo ves y tú dices, no, repetí una palabra porque lo haces de manera muy inmediata, pero bueno, se hace, ¿no? Y no hay cosa que a veces quede perfecta. Yo digo, bueno, como dice la Biblia, bueno, solo Dios es perfecto, ¿no? Entonces estamos ahí tratando de solucionarlo, ¿no? Con mucha preparación. Bueno, yo te propongo hacer una breve pausa porque estaría toda la tarde conversando sobre este tema. Es un tema que estoy seguro que gusta mucho a los amigos televidentes. Hacemos una breve pausa, vamos con otras informaciones aquí en tiempo real y luego seguimos conversando con la máster en ciencias, Esther Lilia González. Seguimos en tiempo real y es momento para establecer la comunicación con el municipio especial Isla de la Juventud. Ahí se encuentran nuestros colegas, así que adelante, bienvenidos. Reitero